Al Señor sean dadas todas las gracias, porque no nos ha permitido interrumpir este estudio. Y hoy quiera el Señor que entendamos esto que acabamos de leer. Lo que leímos en el versículo 10, bueno, parte del 9 y el 10. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Y como pueblo de Jehová tu Dios, dice, oirás pues la voz de Jehová tu Dios. Estén atentos a esto. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. La obediencia a la ley del Señor. Los mandamientos reflejan la luz del carácter eterno y santo de Dios que no cambia. De esa manera el Señor se reveló y que es parte esencial de los 10 mandamientos. Ese es el carácter del Señor. Por lo tanto, son los estándares por los que el mundo será juzgado, como también la regla permanente para los redimidos. Y como asuntos clave de los 10 mandamientos, es que son reglas perpetuas para la adoración, son reglas perpetuas para el vivir santo de su pueblo. Son una prueba de su obediencia y de su fe para todos los que somos redimidos. Pero no redimidos de cualquier manera, hermanos, sino redimidos en Cristo. Por otro lado, la obediencia a la voluntad de Dios es algo que está obligando a la conciencia de todos los hombres a mirar su mala conducta, quienes carentes de toda revelación especial dan testimonio de que hay cierta recepción de la ley de Dios a la cual someterse. Que cómo llegó esto a nuestro corazón, que cómo llegó algo que no vemos, pero que está dentro de nosotros escrito, que hay que cumplir con una autoridad suprema, con una voz que se dio con autoridad, mostrando su carácter santo y maravilloso a todos los hombres. ¿Cómo se dio eso acá? Bueno, el Señor escribió eso en el corazón de nosotros, en la conciencia de todos los hombres. Así que no hay excusa de que no entendí la ley del Señor. En el momento que el Señor dejó escuchar su voz, cuando Él proclamó con autoridad su voz, el deber del hombre fue sujetarse a sus designios. Pero escuchen esto, hermano, no basta con escuchar la voz de Dios. No basta con escuchar la voz de Dios. Hay que obedecerla. La obediencia es parte de la honra que nosotros le debemos al Señor. Por eso el profeta Malaquías dice en el capítulo 1, versículo 6, si pues soy el Padre, ¿dónde está mi honra? La obediencia lleva la sangre vital de la religión. Y una obediencia sin conocimiento es ciega. Y el conocimiento sin obediencia es cojo. De manera tal que si el conocimiento no engendra el hijo de la obediencia, morirá. Así que el deber que Dios exige del ser humano es la obediencia a su voluntad revelada. Y para cumplir con este deber, se hace definitivo entender cuáles son los componentes de una obediencia que agrada a Dios, como también las razones por las que el ser humano no logra obedecer al Señor
y los medios que se usan para obedecerle. Así que vamos entonces a nuestro primer punto de nuestro tema, y es los componentes de una obediencia agradable. ¿La obediencia tiene componentes? Es lo que vamos a mirar entonces. ¿Cómo qué compone una obediencia que le agrada a Dios? Pues aquí está. Decía el pastor esta mañana, la numeración, Dios los ayude. Porque aquí yo la tengo de otra manera, así que el 1 romano diría yo, los componentes de una obediencia agradable, y diría aquí punto A, debe estar apegada a la palabra escrita. ¿Qué es lo que le agrada a Dios con respecto a la obediencia cuando Él dejó oír su voz? Bueno, hermanos, una obediencia adecuada que exige el Señor es que esté apegada a la palabra del Señor. Quiero decirles, hermanos, que nuestra obediencia debe corresponder con el original de su palabra. Tal cual dijo el Señor, tal cual debemos hacer. No hay que hacerle una exégesis personal a eso y luego nosotros practicar una obediencia de acuerdo a nuestros pensamientos y a nuestra propia satisfacción. Es como Dios dijo que se debe hacer. La obediencia no debe apartarse de la palabra del Señor, porque por haber apartado el oído a lo que el Señor dijo, han surgido varias corrientes de interpretación bíblica y se ha desembocado en ideas que han descalificado, escuchen ustedes, la pertinencia de la ley de Dios en todo sentido, malentendiendo todos aquellos textos donde en efecto se presenta una abrogación por la ley. La encuentran y ahí está por malinterpretar la Escritura, en donde además se hace todo tipo de asuntos sin respaldo bíblico serio. Por eso el apóstol Pablo, dándonos un ejemplo de ello, describe en Colosenses capítulo 2, versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Sabe qué hacían los judíos, mis hermanos? Esto era una práctica de ellos, y ellos argumentaban que les espantaba presentarse directamente a Dios. Y con esto ellos se consideraban muy humildes. Más bien dice que se postrarían ante los ángeles para que éstos llevaran sus peticiones, presentaran sus peticiones ante Dios. Sin embargo, este alarde de humildad era aborrecible para Dios, puesto que su palabra no respaldaba para nada y no respalda para nada esa práctica. Y así como este caso que encontramos en las Sagradas Escrituras, también lo encontramos en la vida práctica, todo tipo de errores y desviaciones de hombres que por orgullo y que por falta de sometimiento han cavado hoyos de perdición, no solo para ellos, sino también para aquellos que les prestan su oído. Pues les han venido con fábulas mentirosas, les han venido con muchas cosas que los han separado de la palabra del Señor. Quizá nosotros hoy estamos muy tranquilos y gracias a Dios por la paz que Él nos ha dado. Pero en esta mañana otros lloran
porque hubo unos que apartaron su oído de la verdad, de la obediencia estricta a la Escritura, y hoy están haciendo lo que hacen para dañar el cuerpo de Cristo. Esto nos tiene que lastimar, hermanos, y esto no nos debe dejar tranquilos. ¿Qué debemos hacer ante esto? Segunda Timoteo 4, versículos 3 y 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y sigue el apóstol advirtiendo a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Pero más, y en el versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Punto B diría aquí. La obediencia debe ser alegre y libre. Si la obediencia no tiene estas características, ¿cuáles características? Que la obediencia debe tener alegría, hermano, y libertad en el Señor. Se volverá entonces en un sacrificio carnal, en una penitencia voluntaria y aborrecible. Puede ser, hermanos, que estemos sirviendo a Dios de una manera débil, pero lo que sí debe tener en claro todos y cada uno de nosotros es que debe hacerse de buen agrado y no manifestar una actitud hipócrita, que lo que demuestra es obedecer a Dios a regañadientes en contra de su voluntad. Hace unos días hablábamos sobre esto, hermanos. Estamos en el día del Señor. El mandamiento dice que este es día del Señor y que debemos estar delante de Él en el día del Señor. ¿Cómo lo estamos haciendo, hermanos? Estamos aquí porque el pastor Jorge o el pastor Castañeda nos van a señalar si no estamos en la iglesia. Permítame, con el respeto que el pastor se merece, ¿qué nos importa esto? Si estamos es delante de Dios. Y fue Él quien habló primero, hermanos. Y fue Él el que dijo que debemos obedecer. ¿Qué hacemos nosotros? Solo hacer eco de su palabra y motivar a la iglesia. Obedezcamos al Señor. Obedezcamos a Dios. Obedezcámoslo con alegría. ¿Está usted con alegría aquí hoy? ¿Está usted hoy con libertad aquí hoy? ¿Usted cumple los mandatos del Señor con alegría y libertad? ¿O son ese bulto de cemento que usted tiene que cargar todos los días de su vida? Porque qué cosa, qué carga tan pesada que nos puso el Señor. Pero ¿qué dijo Él con relación a su palabra? ¿Qué dijo Él con relación a la cruz que tenemos que llevar? ¿Qué dijo Él con relación a esto? Hermano, que su carga no será pesada. Así que, hermanos queridos, hagamos todo con alegría. Vea lo que ocurre y que nos muestra la Escritura. Dos hermanos que se presentan ante el Señor, pero uno va cumpliendo lo que el Señor ordena. Uno va con el corazón más dócil y amante al Señor. El otro va a regañadientes y cumpliendo el mandato de mala gana. Dios recibe el de uno, pero rechaza el del otro.
pues eso pasó, presentó un sacrificio Caín, pero no su corazón. Es ciertísima la regla que lo que el corazón no lleva a cabo, no lo hace. En ocasiones, escuchen esto, hermanos, Dios acepta la voluntad sin obras, pero jamás la obra sin la voluntad. La alegría pone de manifiesto que hay amor en el cumplimiento del deber, y el amor es a nuestro servicio lo que el sol es al fruto, le da dulzura y madurez y mejora su sabor. Así que, hermanos, alegría en lo que nosotros vamos a hacer, lo que estamos haciendo, y hagámoslo con libertad, con esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Deuteronomio, capítulo 16, versículos 10 y 11. Esto ordenó el Señor. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y en el versículo 11. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. ¿Quiénes? Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios te hubiera escogido para poner allí su nombre. ¿Qué dice el Señor, hermano? Esto es lo que Él ordena. Pero te alegrarás delante de Jehová tu Dios. ¿Quiénes? Todos. Todos. C. Debe ser la obediencia devota y ferviente. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, así como cuando ustedes, amadas hermanas, o bueno, ustedes también hermanos, cuando van a hacer el tinto de la mañana y lo hacen en la olla todavía, ponen el agua y cuando el agua hierve, esta empieza a regarse, ¿sí o no? Se empieza a regar. Así también el corazón ha de desbordarse en cálido afecto en su servicio hacia Dios. Hermanos, Dios eligió a los ángeles gloriosos que por arder de devoción y fervor reciben el apelativo de serafines. ¿Para qué? Para que les sirvan en el cielo. Así, de tal manera, la obediencia en nosotros debe tener fervor, porque si no tiene fervor es como un sacrificio sin fuego. ¿Por qué no habrá de ser nuestra obediencia vivaz y ferviente? Dios merece la flor innata de nuestros sentimientos. Los sentimientos vivos ofrecen un servicio vivo. Es el fervor lo que hace que la obediencia sea aceptable. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, y siempre me gusta señalar esto, porque el texto dice, así que hermanos, ¿con quién estoy hablando? ¿Con quién está hablando la Escritura? Con nosotros. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermano, tiene que ser un sacrificio vivo, no un sacrificio muerto. Yo me he podido dar cuenta, no aquí, porque aquí somos ejemplares. En otro lado,
donde los hermanos comienzan a cantar al Señor y a duras penas hacen así. Te amo, Señor Jehová. O sea, ¿cómo les duele abrir la boca? ¿Cómo les duele presentar sacrificios al Señor? Hermano, permítanme decirle, y sirva como anotación aquí. Nosotros no somos cantantes, somos adoradores. Abra su boca, cante con libertad, hágalo en un servicio vivo, hermano. Pero si usted viene a mostrar su talento delante del hermano, del que está al lado, atrás, hermano, que ya está mal su sacrificio en esta mañana. Esto no es lo que Dios quiere. Usted no vino a mostrarse aquí, hermano. Usted vino a adorar al Señor. Y si lo vino a hacer voluntariamente, si lo vino a hacer con gozo, con alegría, si lo vino a hacer, hermano, vivo, entonces hágalo para el Señor con toda libertad. Porque a eso fue que usted vino, hermano. Debe hacerlo de manera santa y agradable al Señor. Hágalo de esa manera. Y el que está al lado no se va a poner a oír su voz. El que está al lado va a sentir que él también debe hacerlo como usted. Pero no nos venga a mostrar los dotes de Shakira o de Juanes. No nos interesa eso. Aquí a veces pasamos nosotros a dirigir los cultos, hermano. Y no tenemos ni la qué voz ni el qué talento. Tratamos de hacerlo mejor. Estudiamos antes de venir aquí. Ensayamos nuestros himnos y decimos, tal vez así suena bien. Señor, recibe esto, pero lo vamos a hacer con gozo, con vida delante del Señor, con alegría delante del Señor. Ahora, si usted me está criticando, usted no está en culto, hermano. Porque usted está aquí viéndome en un escenario y usted está allá en la zona VIP. Hermano, está mal. Esto no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros tengamos un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Que termina el apóstol diciendo, es vuestro culto racional. El siguiente, no sé dónde voy. Debe ser exhaustiva y debe alcanzar a todos los mandamientos. Escuchen esto, hermanos. La obediencia debe ser exhaustiva. Y cuando hablamos de una obediencia exhaustiva, no está diciendo que es una obediencia despreocupada y sin ningún fervor. Hermanos, aquí estamos hablando que todo lo que vamos a hacer tiene que analizarse de tal manera que agrade a Dios y que alcance todos los mandamientos. El salmista en el Salmo 119:6 dijo, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. ¿Por qué? Porque se ha hecho de manera exhaustiva y se ha procurado que todos los mandamientos nos alcancen y toda la obediencia esté en ellos. Todas las exigencias de Dios requieren esfuerzo. Todo lo que el Señor ha ordenado requiere esfuerzo. ¿Por qué? Porque hay dos cosas aquí que debemos tener en cuenta, hermanos. Nuestra naturaleza. ¿Qué pasa con nuestra naturaleza? Que no quiere obedecer. Y aquí el otro asunto importante es la santidad de Dios que quiere que nosotros lo hagamos. Y entonces aquí hay un problema y tenemos que esforzarnos para cumplir lo que el Señor dice. Hay un marco de autoridad divina en todos los mandamientos de Dios. Y si se obedece un precepto es porque Dios así lo ordena. Y no solo uno debe ser obedecido, sino todos. Un buen cristiano hace que la ecuanimidad moral y la piedad evangélica se besen. Pero que se besen mutuamente, hermanos. Y es en donde para algunos aparece la hipocresía. Pues obedecen a Dios en algunas cosas que son más fáciles de cumplir. Hermanos, qué fácil es cumplir no matar.
Porque yo estoy seguro que usted no se levanta en la mañana, no voy a matar hoy, no voy a matar hoy. ¿Sí o no? Pero ¿qué de lo demás? ¿Qué de lo demás, hermanos? ¿Cómo lo está enfrentando usted? ¿Está mirando si realmente está cumpliendo todo lo que los mandamientos dicen? Hermanos, algunos inclusive cumplen con los mandamientos que puedan contribuir para su renombre, pero dejan de hacer otras cosas muy importantes. Pues por esa razón el Señor Jesús en Marcos 10 versículos 21 y 22 le dijo a aquel jovencito que un día vino a decirle ¿de qué manera tengo que ser salvo? ¿Cómo puedo hacerlo? Y el Señor lo ha confrontado con todo. ¿Ha guardado los mandamientos? Pues por supuesto, desde chiquito lo sé hacer. Bueno, entonces una cosa le falta. Y entonces el Señor lo miró con mucho amor, le amó y le dijo, una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero el versículo 22 dice, él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿A dónde estaría fallando este hombre, hermano? ¿A dónde estaría fallando este hombre? ¿No matarás? ¿No hurtarás? ¿Adorarás al Señor? No. ¿Dónde estaba fallando? La codicia. ¿Ve? Cumplía unos, pero no todos. Cumplió unos que creyó fáciles, pero bien difícil, hermano. Dios rechaza ese tipo de sirvientes parciales que hacen parte de su obra, pero dejan el resto sin hacer. Hermanos, estamos hablando de la obediencia a la ley de Dios. Y si nosotros no obedecemos la ley de Dios de manera íntegra y total, entonces estamos cumpliendo tal cual este joven, parcialmente y de manera hipócrita. Por eso, el siguiente, la obediencia ha de ser sincera. En todas las cosas que se hagan, se debe buscar la gloria de Dios en ella. El propósito no debe ser acallar la voz de la conciencia o ganarse un aplauso o el estima de los demás, sino asemejarnos en forma creciente a Dios y glorificar al Señor con esto. Primera los Corintios 10:31 dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Lo que ha echado a perder muchas acciones gloriosas y las ha privado de recompensa son los objetivos erróneos, tal como lo hizo a Amasías. En segundo libro de Crónicas, el capítulo 25, versículo 22, se describe lo que hizo Amasías. Dice la Escritura, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová. Hasta aquí vamos bien, ¿sí o no? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero lo que sigue, aunque no de perfecto corazón. Hay dos cosas que son fundamentales, que deben tenerse en cuenta en la obediencia. El principio y el propósito. Aunque un hijo de Dios no llegue lejos en su obediencia, apunta en la dirección apropiada. 2 romanos sería, ¿cierto? 2 romanos. Las razones por las que el ser humano no obedece a Dios. Los hombres conocen su deber, pero se resisten y no lo llevan a cabo. ¿Saben por qué? Por las siguientes razones. La primera, que sería la primera. No obedecen a Dios por falta de fe. Isaías 53:1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Si los seres humanos entendieran y creyeran que el pecado es tan amargo, que el infierno aguarda al final del camino, muchos se arrepentirían. Pero ¿sabe qué creen algunos? El infierno
es un lugar de vacaciones, es un lugar de mucha farra, es un lugar de alegría y sin control. Pero ignoran, hermanos, que el infierno es el lugar más espantoso y cruel. Si se dieran cuenta de esto, ¿acaso seguirían pecando? Por otro lado, si creyeran que existe tal recompensa para los justos y que la piedad es ganancia, ¿no la buscarían? Sin embargo, son ateos y no han comprendido plenamente estas cosas. Es por eso, por lo que no creen, porque no comprenden qué es lo que Dios está haciendo con los justos, y ellos están actuando bajo sus propias expensas. La obra maestra de Satanás, la red con que ha arrastrado a millones al infierno, consiste en mantenerlos en la incredulidad. Él sabe que si tan solo consigue impedirles creer en la verdad, tiene garantizado que no la obedezcan. Él lo sabe. En segundo lugar, no obedecen a Dios por falta de abnegación. O sea, estoy dentro del punto 2, el 2. Cuando Dios ordena algo, Dios lo ordena porque sabe que esto es edificante, que es necesario, que es importante. Entre tanto, las pasiones de los hombres ordenan otra cosa. Dios dice, hagan esto porque nos edifica y porque nos ayuda, mientras que los pecadores dicen otra cosa. Estos pecadores morirían antes que renegar de sus pasiones. Ahí los tenemos, hermanos. Hábleles ustedes del Señor y va usted a notar. Haga el ejercicio, hermano. Yo sé que usted lo ha hecho, pero mire y verá que ellos no quieren obedecer porque no quieren negarse a lo que ellos son. No quieren obedecer al Señor. Sería, tercer lugar, no obedecen porque aman la mentira. Romanos 1, versículo 25, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La verdad de nuestro Señor, se muestra en la depravación horrenda del pagano. Hermano, usted ve todo lo que ellos hacen contrario a lo que el Señor ha ordenado. Juan 3, versículos 19 y 20. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Cuán grande es la miseria de los incrédulos. Ya han sido condenados, lo que habla de una condenación cierta, una condenación presente. La ira de Dios ahora se desata sobre ellos y los condenan sus propios corazones. Mire, aquellos que están sin Cristo, esto es lo que hacen, esto es lo que viven. Allá es a donde van. Porque hay una condenación basada en su culpa. Ellos están expuestos a la ley por todos sus pecados, pero no están interesados por fe en el perdón del Evangelio. Para nada de esto. El siguiente. No obedecen porque no quieren negarse a sí mismos. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
ante la avalancha de todo tipo de deleites que ofrece este mundo, para los hombres es imposible obedecer lo ordenado por Dios, de separarse del pecado, de una actitud dócil, seguir al Señor con todo lo que su discipulado sacrificial y costoso Él mismo exige, pues no les cabe en la cabeza prepararse para sufrir ellos mismos y mucho menos, toparse con cruces en el camino del deber, y no entienden que el cuerpo no puede estar feliz si el alma estará infeliz en el otro mundo. Pero el alma puede estar feliz aunque el cuerpo esté sumamente afligido y oprimido en este mundo, lo que ocurre a los creyentes en el Señor. Siguiente, no obedecen porque su corazón es altivo y orgulloso. La altivez del hombre será derribada, sea por la gracia de Dios que los acusa del mal del orgullo, o por la providencia de Dios que los priva de todo cuanto los enorgullecía. El día de Jehová será contra estas cosas, en las que ellos pusieron su confianza, quienes no se apartaron de sus pecados por el razonamiento, tarde o temprano se apartará de ellos el temor. Los hombres codiciosos hacen de su Dios el dinero, de su conocimiento su esperanza y su gran altar, pero viene el día en que todo acabará por el juicio de Dios. El Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Hermanos, uno de los pecados más horribles que tenemos aquí es el orgullo y la altivez, la manera como estamos frente al Señor. Gracias a Dios nosotros ya no miramos de esa forma. 3 Romanos. Los medios que se usan para obedecer. Ya nos hemos dado cuenta, hermanos, hay que obedecer la Escritura. ¿Por qué no se obedece? Hay que obedecerla ceñidos a la Escritura. En segundo lugar, ¿por qué no la obedecen? Porque no se quieren separar de su pecado. Pero aquí están los medios que se usan para una obediencia plena y justa delante del Señor. Aquí hay varios medios que nos indicarán la senda segura de la obediencia hacia los preceptos del Señor. Pues una vez Dios ha revelado su voluntad santa, como creyentes tenemos la responsabilidad de obedecer. Como creyentes tenemos la responsabilidad de obedecer. ¿Y qué hemos de obedecer? 1. Obedecer la voz de Dios. No hay otra voz que nosotros debamos escuchar. Nuestro oído no debe estar en otro lado que no sea ante la voz del Señor. Ante todo, se debe tener en cuenta que la belleza del cristiano, usted quiere ser bello, hermano, mire, la belleza del cristiano está en obedecer la voz de Dios. Porque la obediencia hace valioso al hombre delante de Dios, pues Dios dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice Éxodo 19:5. Y añade en Isaías 43:4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Así que la obediencia al Señor, ¿qué nos hará perder, hermanos? La obediencia al Señor, ¿qué nos hará perder? No nos hace perder nada. Al contrario, nos bendice delante de Él. Obedecer con amor, obedecer con sumisión, con deleite y fervor, es el camino correcto. Y sin que lo busquemos, sin que sea lo fundamental para nosotros, sin que sea lo más esencial en la búsqueda de esto, Dios se agradará en procurarnos lo necesario. Hermano, Dios bendice la obediencia. ¿Queremos ser bendecidos?
Obedezcamos a Dios. Deuteronomio 28. Y yo quisiera que usted abriera la escritura ahí, hermano. Deuteronomio 28, el versículo 1. Deuteronomio 28, versículo 1. Si oyeres, escucha, hermano, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos estos mandamientos, el versículo 3, ¿sabe qué dice? Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. ¿Y sabe qué dice el 5? Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Por qué razón, hermano? Acabamos de leer, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. ¿Queremos ser bendecidos? Obedezcamos al Señor. Obedecer es la mejor forma de ser bendecidos con nuestros bienes materiales. Pero también, ¿queremos que nuestras almas sean bendecidas? Obedezcamos a Dios. Jeremías 7, versículo 23 dice: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande. ¿Para qué? Para que os vaya bien. Eso dice la Escritura. El Espíritu del Señor Jesucristo será nuestra guía, será nuestro santificador y consolador. Entonces, ¿qué podemos perder por obedecer? Absolutamente nada. El Hijo obediente recibe los favores del Padre. Obedecer al Señor debe tener en nosotros una reflexión seria. Hermanos, los mandamientos no son gravosos. Dios no pide nada que sea irrazonable. Y aunque esto suene extraño, aunque esto suene muy extraño, es más fácil cumplir con los mandamientos que pecar. Usted dice, no, mano, es más fácil pecar que cumplir los mandamientos. No, fíjese que no. Si usted está unido a los mandatos del Señor, sabe que el pecado no viene a molestarle la vida. Está usted cumpliendo, está usted sereno, va usted tranquilo. El pecado, para quien lo practica, es una carga pesada, es una fatiga, pone en peligro su salud, su alma, y todo para satisfacer sus pasiones. Hermanos, díganme ustedes, ¿qué es más fácil, sostener una verdad o una mentira? ¿Cómo me dijeron? ¿Una mentira? Es más fácil sostener una verdad. Mire usted que con la mentira usted abre un roto, luego abre un hoyo, después un abismo, después, hermano, o sea, usted no sabe cómo controlar esto. Por eso es más fácil obedecer que pecar. Hay quienes han sufrido menos para llegar al cielo que otros para llegar al infierno. Dios no nos ordena nada que no sea beneficioso. Deuteronomio 10, versículos 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide? Que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Tengamos en cuenta que el obedecer a Dios no es un tanto nuestro deber como nuestro privilegio. Si Dios nos pide que nos arrepintamos, ¿por qué lo hace? ¿Saben para qué? Para eliminar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados. El Señor nos pide que creamos. ¿Y para qué nos pide que creamos? Para que seamos salvos.
Cada uno de sus mandamientos está encerrado por el amor. Una súplica ferviente. Bueno, el numeral usted lo tiene ahí. Una súplica ferviente. Cada vez nosotros debemos implorar la ayuda del Espíritu para ser obedientes. Amados, yo sé, esto ha sido también práctica de mi vida para que nosotros podamos obedecer al Señor. No lo podemos hacer con nuestra propia fuerza. No lo podemos hacer con nuestros propios recursos. Difícil para nosotros es esto. Pero si estamos en manos del Espíritu del Señor, la ayuda del Espíritu nos llevará a tener una obediencia más cómoda y más placentera, solo con la ayuda del Espíritu Santo. Y para que nosotros podamos tener esa ayuda del Espíritu Santo, tenemos que tener una comunión con el Espíritu Santo. Y para tener una comunión con el Espíritu Santo, ¿cómo lo debemos hacer si no oramos? Tenemos que estar en la oración, tenemos que estar apegados al trono de la gracia. Cuando nos quitamos de ahí, ahí están las laceraciones, ahí están los problemas, ahí está la situación. Ezequiel 36, 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y dice el Señor, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hermanos, necesitamos ser capacitados por el Espíritu Santo. Una obediencia sustentada en la capacidad de nuestro corazón es un fracaso. Acudamos a la fuente de toda fortaleza y santo cumplimiento, que son las manos del Señor a través de su Espíritu de poder, y entonces allí no habrá ninguna pérdida. Y termino, hermanos, con una advertencia sentida. Una advertencia sentida. Primera de Samuel, o el primer libro de Samuel, el capítulo 15, el versículo 22. Se ha hallado una situación difícil de Saúl. Saúl sabía qué tenía que hacer, pero no lo hizo. Saúl se fue en contra de lo que el Señor ordenó. Y por eso cuando vino Samuel y lo encontró haciendo lo que no debería hacer, le dijo Samuel: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. El corazón carnal y orgulloso, el corazón carnal y engañoso, el corazón carnal y sobrado de todos los hombres, como el de Saúl, piensan que excusarse de los mandamientos de Dios es fácil por mostrar lo que a ellos les agrada. Cuesta convencer a los hijos de desobediencia, quienes no se dan cuenta que la desobediencia es un gran pecado, es un pecado irracional. Bueno, pero yo no estoy hablando solo con ellos. No estoy hablando con esos hombres que no quieren entender la Escritura. También estoy hablando con usted, mi hermano. Porque la desobediencia, como acabo de decir, es un gran pecado. Es un pecado irracional. La desobediencia. ¿Y será que nosotros mantenemos 100% en la obediencia todo el tiempo? Hermanos, algo debe quedar claro en la mente y en el corazón de nosotros, que no podemos desafiar a Dios. ¿Acaso nosotros somos más fuertes que Él? Primera a los Corintios 10:22 dice: ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Él es el Padre Todopoderoso y todos los ejércitos del cielo están a sus órdenes.
No tenemos ninguna fuerza para enfrentarnos a Él. Por lo tanto, es irracional desobedecerle. Es irracional puesto que está en contra de toda la ley y la rectitud que el Señor exige. Pensemos en esto. Recibimos de Dios nuestro diario sustento y por Él vivimos y nos movemos. No cabe pensar que si vivimos por Él y vivimos también para Él, no cabe pensar eso, hermano, que si vivimos y que también estamos siendo sostenidos, no debemos vivir para Él. Así que como Dios nos da nuestra porción, debemos también entregarle nuestra lealtad, la obediencia humilde y sincera, consciente a la voluntad de Dios, y entonces se volverá en la más placentera y aceptable para el Señor que todos los demás sacrificios y holocaustos que podamos presentar. Se glorifica más a Dios y se niega mejor al yo por la obediencia que por el sacrificio. Hermanos, mucho más fácil es llevar un buey y un cordero para ser quemado sobre el altar que llevar cautivo cada pensamiento altanero a la obediencia a Dios. Someter nuestra voluntad a su voluntad debe ser el más grande regocijo. Son ineptos y son indignos de gobernar los hombres, los que no están dispuestos a que Dios reine sobre ellos. Pero también debo decir, hermanos, que la desobediencia es un pecado destructivo. Segunda Tesalonicenses 1, versículos 7 y 8. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quien se niega a obedecer a Dios y sus mandamientos, lo hará con toda certidumbre en su castigo, mientras que el pecador piensa que está desatando el nudo de la obediencia, no se está dando cuenta que por el otro lado está tensionando el lazo de su propia condenación y se pierde sin excusa. Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Hermanos queridos, ya sabemos qué es lo que el Señor ordena. Ya sabemos qué es lo que al Señor le agrada. No esperemos que al final Dios nos diga, ¿por qué no obedeciste? Sabías cómo hacer el bien, pero no lo hiciste. Tu sangre está, pues, sobre tu propia cabeza. Obedezcamos al Señor. Démosle gloria al Señor con todo lo que hacemos. Y no solo Él se deleitará con lo que hacemos, sino que nosotros seremos bendecidos por lo que hacemos. Oremos al Señor.